Bueno, bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a poder estar viendo a partir del capítulo 17 de Primero de Reyes, donde vamos a centrarnos aquí en la vida de Elías y vamos a avanzar bastante más rápido. En el versículo 1 tenemos presentándonos a Elías. Dice que Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y da la profecía y Dios le pide que vaya y se esconda en un lugar que es el arroyo de Kerit. Allí sería alimentado por cuervos hasta el día que se secó el arroyo. Entonces Dios le pide, a partir del versículo 8, que se vaya de ahí, y le dice: vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios había revelado a esta mujer, y ocurre algo que también este milagro es particularmente llamativo, porque dice en el versículo 8, versículo 11, Elías le pide, en primer lugar le pide un vaso de agua, pero piensa en esta viuda, una mujer pobre que no tenía alimento más que para ella. Y le dice en el versículo 11 al final, dice: te ruego que me traigas un bocado del pan en tu mano. Y pues era una viuda pobre. La viuda estaba pensando comer lo último que tenía para sobrevivir. Pero fíjate lo que le dice el profeta a esta mujer, versículo 12. Le dice: vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, le dice la mujer al profeta, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogí estos 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Así que era lo único que tenían. Y el profeta, para el colmo, hasta como parecería ser, si tú lo ves, parecería ser hasta un poco egoísta. Si tú ves el versículo 13, Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. ¿Cómo era esto, no? O sea, en lugar de ser caballeroso y decir aliméntate, después me das a mí, no, le pide: hazme a mí primero. Pero, ¿sabes? En esto es una gran lección también para las cosas que Dios tiene para nosotros, ¿no? Cuando Dios nos pide que hagamos algo, aún la ofrenda, darle primero a Dios lo que es suyo. Él provee lo demás. Si tú le das primero a Dios lo suyo, Dios no lo pide por egoísmo, lo pide porque Él es el proveedor y porque así prueba tu corazón. Así entonces, lo hace y se cumple una profecía que dice aquí en el versículo de 14, que dice que la harina de la tinaja no se iba a acabar, ni el aceite de la vasija disminuiría, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías le dijo, y así comieron por muchos días. Dice en el versículo 16 que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Más adelante en el tiempo, versículo 17, ocurre, que Elías, tenemos aquí, Elías resucita al hijo de la viuda. Y dice el versículo 17 que cayó enfermo el ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y le dice Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Viene la mujer, le reclama, parece ser como que está molesta, como hoy muchas veces nos sucede, ¿no? Has servido a Dios, has hecho cosas buenas, has sido fiel, y de pronto vienen pruebas. Y la mujer pues decía: ¿que has venido para traer memoria de mis iniquidades, para hacer morir a mi hijo? Entonces Elías tradució esa queja que recibe de la mujer en una oración. También en el versículo 20 dice: clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Entonces, clamando a Dios, se tendió sobre él. Dice, evidentemente Dios lo dirigió, hasta que, dice en el versículo 22, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Entonces así terminamos también
lámina, hasta el versículo 24, que dice: entonces la mujer dice a Elías, dijo a Elías: ahora conozco que eres varón de Dios, y la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Siguiente capítulo. Brevemente estamos avanzando ya sobre ellos. 3 años después. Bueno, y si vamos aquí al capítulo 18, dice en versículo 2, fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria, y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, y este mayordomo, fíjate algo que había hecho. Vamos a ver justamente cómo él, por su temor, dice en el versículo 4, que cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Tenemos aquí la aparición de esta mujer, malvada mujer Jezabel, que va a ser protagonista por varias escenas que estaremos viendo aquí en el libro de Primero de Reyes también, y aún avanzando toda su influencia, que alcanzó no solamente el reino del norte, sino también al reino del sur, a Judá. Y bueno, este hombre Abdías había escondido a los profetas. Él se encontró, después de que se habían dividido buscando agua para los animales, es Abdías el que encuentra al profeta Elías, y le dice en el versículo, en el versículo 11, después de que le pide que vaya y busque a Acab y le diga que está aquí, le dice Abdías al profeta: tú dices que vaya y le diga, aquí está Elías. Dice: cuando yo vaya y regrese contigo y no te encuentre, me va a matar, porque el Espíritu de Dios te va a llevar a algún otro lugar. Y bueno, sigue en el versículo 15, le promete que él se va a encontrar con él. Vive Jehová, dice que me mostraré a él. Así, versículo 16, le da aviso. El versículo 17 dice, fíjate que le dice Acab a Elías: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Quién es el que tiene la culpa de todo esto que está pasando? Seguramente Elías. Pero la respuesta del versículo 18 dice: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Todo este séquito de profetas se iban a encontrar contra Elías, contra el mismo Jehová. Entonces va a comenzar aquí lo que llamaremos versículos 25 al 41, la batalla espiritual, el Dios verdadero contra los dioses falsos. Posteriormente veremos también cómo viene la lluvia. Pero veamos un poco aquí del lugar donde se encuentran. Dice en el versículo 20: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y los reunió a los profetas en el monte Carmelo. El monte Carmelo, en hebreo dice Har HaCarmel, es una cordillera de Israel sobre el mar Mediterráneo. El monte Carmelo tiene una forma triangular, mide 26 kilómetros más o menos de largo y alrededor de 7 kilómetros de ancho. Tiene como 550 metros de altura. Y bueno, la ubicación del monte Carmelo, esta cordillera, es en esa región, como les digo, esa cordillera donde fue este evento. Tenemos aquí diferentes imágenes de este lugar. Ahora, hasta ahora estamos viendo Israel que estaba mezclando. Recuerda lo que había hecho desde Jeroboam. Mezclaron la adoración a Jehová con la adoración a Baal, con la adoración a los becerros de oro. Así, Rairi comenta, dice: el pecado de Israel no fue el rechazo total a Jehová. No se habían apartado completamente de él. Servían a ambos, sino procurar combinar la adoración a Dios con Baal. Eso es lo que buscaban. Y bueno, dice en el versículo
Si avanzamos un poquito, el capítulo 18 dice, se congrega todo Israel ahí en el monte Carmelo, y dice en el versículo 21, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo sencillamente guardó silencio. Esto de hasta cuándo claudicaréis es hasta cuándo se van a decidir ustedes. Van a estar como que en un lado, en otro lado, con un pie. Por si las dudas, creo en Dios, pero por si las dudas tengo también a mis otros ídolos. Esa es la forma de adorar a Dios. Posiblemente para muchos la indecisión sea la peor de las decisiones. Sabemos que cuando una persona le compartes el evangelio y dice: no, ahorita no quiero decidir, ya están tomando una decisión. La decisión de rechazar. Si no aceptas, rechazas. Y este pueblo estaba haciendo esto, indecisos en cuanto a seguir. Los rituales paganos quizás les eran atractivos, y incluso tenían prácticas sexuales depravadas que había practicado antes las naciones que habían echado. Versículo 23. Entonces, Elías desafía a los profetas a una demostración pública para ver quién es el verdadero Dios. Dice: dénsenos pues 2 bueyes, cada uno escogía, van a poner la leña, van a preparar los altares, versículo 24, e invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Así fue entonces que escoge cada uno a su sacrificio. Y bueno, el desafío era que el Dios verdadero respondería con ese fuego del cielo. Versículos 26 al 30, los falsos profetas preparan el altar y empiezan a clamar a Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: Baal, respóndenos. Elías, fíjate, en versículo 27, cómo se burla de ellos. Dicen: griten en alta voz, porque es Dios. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Mientras tanto, los profetas, pues dice que se cortaban. Eran las costumbres de adoración en ese tiempo: cortarse, sajarse con cuchillos, golpearse, hasta chorrear sangre. Eso es algo que la Biblia prohíbe. Cuando dice: no te harás marcas en el cuerpo, no te cortarás por causa de ni por una adoración, ni por un ídolo. A esto se está refiriendo justamente. Y bueno, así fue que estuvieron en esa actitud frenética, lastimando sus cuerpos hasta aproximadamente las 3 de la tarde. Así pasó entonces el mediodía. Versículo 30. Entonces, el turno de Elías. Dice a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se acerca y hace algo interesante. Había, parece ser, versículo 30, un altar en ese lugar a Jehová, en ruinas. Y fíjate cómo prepara el altar. Con 12 piedras edifica el altar. Versículo 32, uno por cada tribu. Hace una zanja alrededor del altar. Esa zanja servía normalmente para recibir la sangre de los sacrificios, y en esta ocasión toda el agua que iba a echar, porque cortó la leña, corta al buey, y derramó 3 veces 4 cántaros de agua sobre el altar, sobre la leña, sobre el animal también, de modo que todo quedó prácticamente inundado. Versículo 34, versículo 35 dice que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el sacrificio, versículo 36, dice: se acercó el profeta y hace una oración: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y por mandato tuyo he hecho todas esas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. La oración del profeta es para dar gloria a Dios, no era para gloria suya, no era una petición egoísta, era una petición para glorificar a Dios. Y
Dice que entonces, versículo 38, Dios respondió, cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña. Dice que aún ese fuego alcanzó a mojar toda el agua que estaba ahí en la zanja. Y bueno, entonces el pueblo se postró y dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y esta reacción del pueblo pues podría parecer con mucha convicción, pero aún así nunca vimos una conversión real en el pueblo en la nación de Israel. Y quizás algunos se mantuvieron fieles, pero la nación en general siempre siguió adorando a los Baales. A pesar de esto que ocurre, porque si tú, bueno, en el versículo 40 vas a ver cómo Elías ejecuta a los 450 profetas de Baal en ese arroyo, en el arroyo de Sison. Ese arroyo de Sison estaba ahí junto al monte Carmelo, corría ese arroyo del Sison, así ahí son ejecutados todos estos 450 profetas. ¿Y sabes por qué los mató? Uno diría, pues no sería cruel esto, no se convertirían ellos. Bueno, si tú lees Deuteronomio 18, 20 al 22, cualquier falso profeta se ordenaba darle muerte. Así que Elías ejercía el derecho legal de quitarles la vida. Entonces, versículo 42 en adelante, aquí vamos a ver a Elías ya orando por lluvia. Y versículo 42, estamos aquí en el primer circulito arriba, junto al arroyo en el monte Carmelo, junto al arroyo. Y bueno, le dice en versículo 41 que se apresura porque viene una lluvia grande. Así entonces, versículo 42, como si nada hubiese pasado, Acab, sin importancia de la ejecución de los profetas, comió, bebió. Y el versículo 45, vamos a ver la bendición, cómo Dios bendice nuevamente la tierra con lluvia. Elías corrió, dice apresúrate, en versículo 46, corrió, fíjate, desde el monte Carmelo aún hasta llegar hasta Jezreel. Son 27 kilómetros aproximadamente de distancia de correr desde el Carmelo hasta Jezreel, delante del carro de Acán. Él a caballo, en una carroza, mientras Elías corriendo, y parece ser que Elías aún llegó antes que Jezreel, parecería ser, porque se va delante. Capítulo 19. Finalmente tenemos aquí ya, después de esta gran victoria de Elías, ahora llegamos a esta sección que llamamos el profeta cansado. Todo lo que Elías vivió en aquel día generó en el profeta un profundo cansancio emocional, espiritual aún, y aún perdió la perspectiva correcta, cayó en una depresión tremenda Elías. Versículos 1 al 3, fíjate que cómo Jezabel, la esposa de Acab, se entera de lo ocurrido, de cómo había matado a los profetas de Baal, a sus profetas, y jura la muerte para Elías. Dice, así niegan los dioses, versículo 2, 19, 2, y aún mañana, si mañana a esas horas no he puesto a tu persona como uno de ellos. Así que huyó, versículo 3, para salvar su vida, y vino a Beerseba y dejó allí a su criado. Así avanzó entonces hasta Beerseba, que fue donde se escondió de Jezabel. Es increíble, ¿no? Cómo después de una gran victoria, podríamos pensar, vino una gran derrota para Elías. Parecería que él tiene temor y ahí deja a su criado y finalmente huyó hasta el monte Sinaí, donde pues él se escondió también. El monte Sinaí, el monte de Dios, el monte Horeb. Versículo 8. Dice, se levantó pues, comió y bebió, fortalecido con aquella comida que le preparó un ángel, unas tortas de pasas, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Ahí se escondió, fíjate, una caminata, el número 40 en la Biblia siempre es un número que está relacionado con la prueba,
Recuerda que Moisés ayunó 40 días y 40 noches por la nación de Israel. El Señor Jesucristo estuvo 40 días en ayuno también antes de ser tentado en el desierto. Y bueno, en esta ocasión viene Elías y se encontró con Dios en ese monte. Parece ser que Elías estaba completamente perdido. Finalmente pensó quizás en ir al monte, a ese monte para buscar nuevamente la razón de su vivir, que era la cuna donde Dios entregó la palabra de su palabra, las tablas de la ley. Y en el versículo 9, fíjate cómo Dios le cuestiona. 2 veces le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 9. Vino a él palabra de Jehová, le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Respondió y dijo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y bueno, Elías había huido para buscar a Dios, y parece ser que para encontrarse con él y quejarse de lo que había pasado, Dios le dice, sal fuera y ponte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Es interesante cómo las grandes demostraciones aquí de terremoto, fuego, viento, no era lo que necesitaba Elías en ese momento. Lo que Elías necesitaba, dice en el versículo 2 al final, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Hay ocasiones donde Dios se muestra con un gran poder, pero muchas veces Dios se te va a mostrar en esos tiempos tranquilo, en ese silbo apacible y delicado, en tu tiempo devocional, no tanto en los grandes y espectaculares eventos de la vida. Alguien hablaba también, bueno, en el libro de Ryrie de Equilibrio en la Vida Cristiana hay un capítulo muy recomendado que se llama Fidelidad Rutinaria, donde muestra la necesidad de ser fiel. A veces es fácil ser fiel en grandes eventos, pero qué difícil es ser fiel en la rutina. Cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto, salió y se puso en la cueva y viene una voz y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Nuevamente la pregunta. La respuesta es la misma. He sentido un vivo celo y yo estoy solo. Nadie más busca a Dios y me buscan para matarme a mí. Le dijo Jehová, versículo 15, vuélvete por el camino del desierto de Damasco. Y aquí está la respuesta a su necesidad. Primero, un nuevo rey. Dice, ungirás a Hazael por rey de Siria. Este rey de Siria sería finalmente el que destruiría todo lo que a Acab y a su casa y todo lo que haría. Y también dice, a Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, lo ungirás para que sea profeta en su lugar. Quizás no vemos nosotros todos los ungimientos, efectivamente debió haberlos cumplido. Algunos los hizo él, otros los hizo propiamente no él, sino a través de su siervo. Y lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, el de Hazael. Lo haría Eliseo. Y fíjate cómo dice en el versículo 17, el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. ¿De quiénes? De estos hombres que siguen a los profetas, a Baal, a la casa de Acab y de Jezabel. Y yo haré que queden 7,000 en Israel cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Quizás no sabía absolutamente nada Elías de todo esto, y muchas veces nuestra visión es muy corta, solamente vemos lo que tenemos delante. Dios tiene más en su plan que lo que nosotros podemos imaginarnos. La obra de Dios es más grande que lo que yo alcanzo a ver. Así, versículos 19 al 21, vamos a ver el llamamiento de Eliseo. Dice que Eliseo estaba, versículo 19, partiendo de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando, Eliseo
perdón, y pasando Elías por delante de él, le echó sobre él su manto. El manto era un símbolo de lo que representaba al profeta. Así que al colocar su manto lo estaba de alguna manera designando como su sucesor. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él dijo: ve, vuélvete. ¿Qué te he hecho yo? Estas palabras de ¿qué te he hecho yo? Es como, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo, no? ¿Qué es lo que el llamado no era propiamente de Elías, era de Dios mismo? Eliseo entonces viene, quemó los puentes que podían atarlo a su vida pasada, mató los bueyes, con el arado que usaba coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. A la gente que le servía, evidentemente Eliseo tenía una familia acomodada, que tenía siervos, tenía pues su propio tractor, por decirlo así, y comenzó entonces a seguir a Elías. Y bueno, aquí terminamos este video. Vamos a ver el siguiente video y ya el resto del primer libro de Reyes.